Bueno, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a los que ya nos conocen y eh, bienvenidos a los nuevos. Sabemos que hay algunos que nunca han participado, así que bueno, muy felices de que estén aquí. Nosotros somos un equipo. Acá está la hermana Alejandra, está Fernanda, Hola, que somos, saluden, que son las personas que, bueno, Alejandra se ocupa de todas las inscripciones y Fernanda siempre nos ayuda con las grabaciones. Y así que, bueno, es muy importante para nosotros contar, o sea, ser realmente un equipo y, bueno, ayudarnos entre todos. Así que quería que las conozcan. Y los invito a ponerse en presencia del Señor y pedir su bendición y su inspiración para este curso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias por este tiempo y este espacio para encontrarnos con tu palabra, para iluminar el misterio de María. Te pedimos que nos bendigas, que envíes tu espíritu para que abra nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar todo lo que quieras decirnos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, la palabra hecha carne. Los invito a que recemos un Ave María, ya que el curso es sobre María. Eh, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Bueno, en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Damos entonces comienzo a este curso que van a ser 4 clases, y que titulamos María en el misterio de la alianza. Para nosotros los católicos, María es sin duda una persona fundamental en la historia de salvación, ¿no? Y por siglos y siglos, o sea, desde el comienzo de la iglesia, digamos así, este convencimiento ha dado lugar a lo que se conoce como la Mariología. ¿Qué es la Mariología? Bueno, así como nosotros tenemos una teología, ¿no? La palabra teo es una palabra compuesta, ¿no? Teología, teo, Dios, logía viene de logos, un discurso sobre Dios, una palabra sobre Dios, donde intentamos acercarnos al misterio de Dios y a comprender a Dios. Bueno, también tenemos la cristología, lo mismo, un logos, una palabra eh, de sabiduría y de comprensión sobre Cristo. Y bueno, del mismo modo existe la Mariología. Es una teología, digamos así, que busca comprender a María, un logos que busca comprender a María y a su rol en la historia de salvación. Al mismo tiempo que se desarrolla esta búsqueda de este logos, ¿no? De este discurso sobre María, hay como un desarrollo paralelo y convergente que está dado por el amor a María del, del pueblo de Dios, del pueblo fiel, que esto va llevando al florecimiento y al desarrollo de lo que se llama la piedad mariana, que se refleja en diferentes fiestas litúrgicas, en las distintas advocaciones que tenemos sobre María. Bueno, se me ocurre ahora de repente, ¿no? Es decir, no sé, la Virgen del Perpetuo Socorro, la Virgen del Pilar, bueno, como distintas advocaciones
ha recibido María a lo largo de la historia, Stella Maris, bueno, un montón de lo que quieran, seguramente cada uno tiene alguna advocación al cual le tiene como más devoción que a otras, ¿no? Que señala como un aspecto de María, ¿eh? Pero bueno, también, o sea, como les digo, las fiestas litúrgicas, podemos pensar, por ejemplo, la que se me ocurre ahora es la fiesta de la Candelaria, que es el 2 de febrero, que celebra la presentación de Jesús en el templo y la purificación de María, que es el 2 de febrero, pues son 40 días después de la Navidad. Bueno, estas fiestas y estas devociones son fruto de, como les digo, de el amor a María de el pueblo fiel. ¿Mm? Las oraciones marianas también, las distintas oraciones marianas, las devociones como el Santo Rosario, las peregrinaciones a los santuarios marianos, pensemos en, no sé, en todo el santuario de Guadalupe, Luján, Lourdes, Fátima, bueno, etcétera, todos los que seguramente muchos conocen. Bueno, todo eso forma parte de lo que llamamos la piedad mariana, ¿no? Y entonces hay como una suerte de combinación, ¿eh? Por un lado está la lectura contemplativa de la escritura, cómo la entiende la tradición, la piedad del pueblo. Bueno, todo esto también da lugar a lo que se conoce como los dogmas marianos, que son cuatro, ¿eh? El primero es María siempre virgen, María Madre de Dios, la Inmaculada Concepción de María y la Asunción de María. Esos son los cuatro dogmas marianos. Es decir, que la Iglesia los ha proclamado. Eh, Nosotros cada tanto vamos a hacer referencia a eso, pero en nuestro curso el acento va a estar obviamente puesto en lo bíblico, ¿eh? Y es desde la Biblia que vamos a tratar de penetrar en el misterio de María y en su rol en la historia de salvación. Entonces lo que vamos a hacer acá vamos a leer la Sagrada Escritura buscando, como buceando un poco en la Sagrada Escritura, claves para entender a María, para comprender a María, y descubrir que del mismo modo en que Dios va preparando en estos siglos y siglos previos a la encarnación, la llegada de su Hijo, también va preparando la llegada de María. No hay María sin Cristo y no hay Cristo sin María. Entonces, bueno, así como Dios prepara a su pueblo para poder comprender a Jesús, siempre acá en estos cursos, siempre una cosa que decimos es: Jesús no es ningún aerolito, no cayó de un planeta de repente, es un judío, nacido del pueblo de su madre judía, es su padre adoptivo, bueno, con toda la historia, la geografía, o sea, es parte de un pueblo, de una cultura, y lo mismo, y bueno, y de toda una tradición, lo que llamamos la tradición bíblica, es decir, hay toda una preparación, hasta llegar al acontecimiento de la encarnación. Entonces, así como Dios va preparando a su pueblo para la llegada de su Hijo, también lo va preparando, podemos ir descubriendo en la Sagrada Escritura que hay una preparación para comprender a María. Y vamos a ver cómo los autores del Nuevo Testamento entienden a María precisamente en el trasfondo de esta revelación, podemos decir así, del Antiguo Testamento. Entonces, lo que vamos a tratar de entender acá de captar acá, es en qué consiste esta preparación. ¿Qué nos dice la Sagrada Escritura acerca de María? Bueno, después de esta pequeña introducción, entonces
les voy a compartir una presentación. Acuérdense que me pueden hacer preguntas por el chat. A veces después eh, no siempre las veo, o sea, no las veo en el momento, pero a lo mejor en el recreo o si no para la próxima vez las puedo ir recogiendo. Bueno, vamos entonces con la presentación. Bueno, aquí entonces tenemos en esta María en el misterio de la alianza, porque lo que vamos a tratar de descubrir es cuál, o sea, dentro del tema este de la alianza, que es uno de los temas que más hemos desarrollado en estos cursos, ¿qué rol, qué papel juega María? ¿Cómo está prefigurada en la historia de salvación y cómo después esa prefiguración se lleva a su plenitud eh, en la persona de María y después cómo, bueno, no me voy a adelantar, vamos de a poco. Bueno, em, quería empezar por una cosa quizás un poquito poética, ¿no? Esto está tomado de un libro que se llama En el nombre de la madre, de un autor italiano contemporáneo que se llama Henri de Luca. Él no es un autor creyente, pero bueno, la verdad que no sé si no es creyente o qué, pero es muy, muy cercano. Y él tiene un librito que se llama En el nombre de la madre, donde hace como una suerte de novela, podríamos decir así, en realidad es parte de lo que se llama, lo podríamos llamar, evangelios apócrifos, ¿no? Es como que él se imagina y escribe muy bellamente y muy poéticamente el tema de la anunciación, del nacimiento, de los diálogos entre María y José, bueno, la vida de María, ¿no? Por eso se llama En el nombre de la madre. Cuando digo que es como los evangelios apócrifos, es porque en los evangelios canónicos que nosotros tenemos, que son los 4 evangelios, tienen muy poca información acerca, por ejemplo, de la infancia de Jesús, de de su madre, de su padre adoptivo, o sea, hay como baches, huecos, y nosotros naturalmente, desde que existe la iglesia, digamos, desde el nacimiento de la iglesia en adelante, los cristianos hemos tratado de pensar cómo sería, cómo sería la vida diaria de Jesús, cómo era la relación con su madre, bueno. Y esto ha dado lugar a esto que se llaman los evangelios apócrifos, sobre todo, bueno, los evangelios de la infancia, donde, bueno, los autores se imaginan, porque no hay otra cosa, no hay información histórica, cómo era esto, bueno, y algunos son realmente muy fantasiosos. Y bueno, Henri de Luca, sin decirlo, es un poco en este estilo, que no tiene nada de malo. De hecho, bueno, muchísimas veces en las homilías o en los retiros, o bueno, todos especulamos y decimos cosas que nos podemos imaginar, pero no, de las cuales no tenemos eh, información fehaciente. Pero bueno, tiene como un pequeño prólogo y tiene esto, ¿no? Que me gustó mucho, que dice así. En hebreo antiguo, ustedes saben que el nombre de María en hebreo es Miriam. En hebreo antiguo existen 2 M's, o sea, la letra en el abecedario, en el hebreo, en el Aleph Bet hebreo, existen 2 M's. Una normal, que va en cualquier lugar de la palabra, a ver si las voy a marcar con la que es esta, y la otra, que una que solo cierra. Entonces, fíjense, acá ven que tienen el nombre de Miriam. Acuérdense que el hebreo se escribe
¿no? De derecha a izquierda, al revés que nuestros. Entonces, esta es la que comienza, ¿eh? Este pequeño puntito es la I, ¿eh? Bueno, acá dice Miri, esta es una Miriam, ¿eh? Y estas son dos M's, ¿eh? Es lo que él dice. En el nombre de Miriam hay dos M's. Una eh, de exordio y la otra terminal. Tienen dos formas opuestas. La M final, que viene a ser esta, ¿ven? Está cerrada, cerrada en todos sus lados. La inicial está hinchada, dice él, y tiene una abertura hacia abajo. Es una M grávida. Bueno, como que va a dar a luz. Eso es lo que quiere decir grávida. Así que bueno, con esta pequeña introducción poética, que me pareció muy, muy linda, vamos a entrar en el Miriam en el misterio de la alianza. María en el misterio de la alianza. Bueno, vamos a empezar por eh, este pequeño texto de San Pablo de la carta a los Gálatas, que dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer. Y después sigue, pero yo me quiero concentrar en esto, ¿no? La plenitud de los tiempos, ven ahí se los marqué en rojo, ¿no? To pleroma tu chrono, verán, cronos, es el crono, el tiempo, pleroma, o sea, la plenitud de los tiempos, que también para nosotros es un misterio, ¿no? Pero ¿qué es lo que significa? Bueno, desde el punto de vista bíblico, cuando se habla de la plenitud de los tiempos, quiere decir que ha habido, ¿no? Toda una preparación, 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 y de repente hay como, se llega al clímax. Eso es lo que quiere decir la plenitud de los tiempos. Envió Dios a su Hijo nacido de mujer, ¿no? Entonces acá, en muy poquitas palabras, aparece el misterio de la encarnación, que necesita de algo fundamental, el sí de una mujer, el consentimiento de una mujer. Consentimiento, esta palabra que hoy en día está como de moda, ¿no? Si la relación es consentida, bueno. Aquí Dios le pide a María el consentimiento, ¿no? El sí de una mujer, o sea, nunca nos podemos dejar de asombrar, de esto que como que Dios bueno, nos pide, ¿no? Le pide permiso, a María para, de alguna forma es como que le pide permiso a la humanidad, podemos decir así, para venir a redimirla, ¿no? Bueno, esto también es como un gran misterio, ¿no? Eh, entonces, bueno, podríamos preguntarnos a partir de esto, ¿no? Y sobre todo haciéndonos eco de como el, los signos de los tiempos, de lo que se habla, de lo que se dice, ¿no? ¿Acaso hay lugar en la Biblia para una teología de la mujer? Porque muchas veces lo que se dice es que la mujer ha sido dejado de lado en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, ¿no? Que ocupa un lugar despreciable, o sea, que no es nada importante. En realidad lo que me gustaría mostrar es que la mujer ocupa un lugar insustituible, en este entramado de la fe y la piedad que es el Antiguo Testamento. Es como que a veces eh, se dice, bueno, que en realidad la mujer no tiene ningún papel, no puede haber una teología de la mujer porque la principal preocupación del Antiguo Testamento es precisamente la contraria, excluir a la mujer de la teología, del lenguaje de Dios. Pero bueno, esto es lo que, digamos, me gustaría mostrar que no es así, y tan no es así que precisamente lo que va haciendo es ir tejiendo esto que les digo, que es como esta preparación para, para que podamos comprender a María, ¿no? Pero bueno,
eso por un lado, y por el otro, verdaderamente hay muchas mujeres en el Antiguo Testamento que son fundamentales para el desarrollo y la posibilidad, digamos así, de la historia de salvación. Eh, ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en el programa? El programa básicamente tiene tres partes. Hoy vamos a ver unos postulados básicos, de lo cual partimos para comprender esto. Y después vamos a estudiar el trasfondo veterotestamentario, que palabra un poquito larga, pero bueno, lo que significa es el trasfondo del Antiguo Testamento de María. Y ahí sobre todo vamos a ver dos aspectos. El primero es esto que se llama la teología de la hija de Sión. Vamos a tratar de entender quién es esta hija de Sión. Y después, la línea femenina en el Antiguo Testamento. Así como hay una línea masculina que prefigura a Cristo. Vieron que siempre decimos que Cristo es el nuevo Adán, el nuevo Moisés, el nuevo David. Bueno, como que todos estos hombres van prefigurando a Cristo y entonces en la plenitud de los tiempos, parafraseando a Pablo, cuando Jesús viene al mundo y comienza su vida pública, eh, el Nuevo Testamento lo lee, digamos, a Jesús en estas líneas. Por ejemplo, en el Sermón de la Montaña se descubre que Jesús es el nuevo Moisés, así como Moisés subió al Sinaí y nos da a través de él, Dios da la ley. Bueno, Jesús sube al monte de las bienaventuranzas y da la nueva ley. O sea, lo estoy haciendo como muy simplificado, ¿no? Es mucho más profundo que esto, pero digamos, el Antiguo Testamento perdón, el Nuevo Testamento lee a Jesús, ¿eh? Como les digo, no como un aerolito, sino como una continuidad y por supuesto también ruptura profunda, continuidad y ruptura. Porque bueno, así como Adán desobedeció, bueno, Cristo obedece. Entonces, bueno, ahí, pero algo del Adán lo podemos tener, nos sirve para entender a Cristo. Bueno, del mismo modo, hay en esta línea femenina que hay en el Antiguo Testamento, podemos descubrir rasgos que después María va a llevar a su plenitud. Va a terminar como de darle sentido, de revelarlos. Entonces, en esto de la línea femenina, tenemos como varios subestratos, podríamos decir. Por ejemplo, la línea de las grandes madres, la línea de las mujeres fuertes y decisivas en la historia de Israel. Y bueno, esta línea femenina va a comenzar con Eva, la mujer por excelencia, que sobre todo vamos a ver que San Juan toma prestada para interpretar a María. Entonces, lo que podemos decir es que toda la piedad y la teología marianas, bíblica, se basa fundamentalmente en esta teología de la mujer que está anclada en el Antiguo Testamento. Es una teología indispensable para la estructura misma del Antiguo Testamento. No es que son prescindibles. Es como algo muy importante, la mujer, distintas mujeres en el Antiguo Testamento. Esto no quiere decir que la mujer sea siempre bien tratada, que la mujer sea, tampoco quiere decir que estas mujeres sean santas mujeres. Del mismo modo que los varones que prefiguran a Cristo tampoco son dechados de virtudes. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de Jesús como el nuevo David, en el sentido de David como el Mesías, bueno, el hijo de David, bueno, todo esto. David era un adúltero y un asesino. O sea, no es que estamos hablando de ni siquiera de las virtudes, pero sí son como acontecimientos o hitos en la historia de salvación que son fundamentales para después entender, bueno, obviamente primero a Cristo y después a María. Es como que si no tenemos en cuenta esta línea femenina,
el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento no se entiende. ¿Entienden? O sea, necesitamos las dos cosas. Bueno, acá tenemos algún ruido. No sé de quién. Les pedimos que, bueno, que se silencien. Bueno, perdón. Entonces, esto es la línea femenina. Y después vamos a ver a María en el Nuevo Testamento, ¿no? Y ahí tenemos, bueno, los textos de los evangelios de la infancia, el Evangelio de Juan, algunos trozos importantes en Pablo y después el Apocalipsis, ¿no? Bueno, es un poquito ambicioso, pero bueno, no, vamos a tratar de cumplir. Bueno, partimos de unos postulados básicos. Es como que es muy importante tener como claro algunas poquitas cosas. El primer postulado habla de la unidad, digamos, es lo que postulamos es la unidad de la Sagrada Escritura. Lo que decimos es que digamos, no lo digo yo, lo dice la tradición, lo dice el catecismo, lo dice la Iglesia, que a pesar de la Sagrada Escritura, ¿no? Que son todos siempre hablamos de que la Biblia es una biblioteca, ¿no? Que a pesar de la multiplicidad de sus autores, de su larga composición, porque son siglos y siglos en los cuales se van escribiendo los distintos libros, eh, como que hay una génesis histórica, podríamos decir. A pesar de todo esto, la Biblia es un solo libro, la Sagrada Escritura es un solo libro que posee una unidad real e intrínseca, a pesar de que muchas veces hay como tensión entre uno y otro. Y lo que se presupone acá, o sea, o este presupuesto, ¿no? Parte, digamos, de la convicción de que la escritura, en última instancia, es obra de un solo autor, que tiene un aspecto humano y otro divino. O sea, por un lado, Dios es el autor de la Sagrada Escritura, como va a decir Dei Verbum, pero tiene colaboración real y verdadera de autores humanos. Entonces, bueno, esta combinación, esto que la, lo que se llama la inspiración de estos autores humanos, bueno, por otro lado, digamos, por un lado y por otro lado como Dios como el autor principal de la Sagrada Escritura. Nosotros en cada una de nuestras liturgias decimos palabra de Dios, después que se leen las distintas lecturas, palabra de Dios, te alabamos Señor. Entonces, vieron que hay un principio muy básico que dice lex orandi, lex credendi. Se ora lo que se cree y se cree lo que se ora. Entonces, decir que Dios no es el autor de la Sagrada Escritura y al mismo tiempo participar de la liturgia y decir palabra de Dios, te alabamos Señor, produce una suerte de esquizofrenia yo siempre lo digo así, ¿no? O sea, es muy importante entender esto, ¿no? Dios es el autor de la Sagrada Escritura y tiene también un aspecto, la Sagrada Escritura tiene autores humanos que escriben de acuerdo con su tiempo, con sus conocimientos, dentro de su propia cultura. Bueno, no vamos a hablar ahora de todo eso pero bueno, es muy importante partir de esto, ¿no? La Sagrada Escritura es una unidad, relata una historia que nosotros llamamos historia de salvación, que tiene un comienzo y tiene como un clímax y que se continúa en nuestro tiempo. Nosotros somos parte de la historia, estamos atravesando como cristianos, como bautizados, la historia de salvación, ¿no? Cada uno es parte de esto. La otra idea fundamental es que Dios, que hace esta unidad de la Sagrada Escritura, es que Dios quiere establecer una alianza con los hombres. Esta es como la idea fundamental que recorre la Biblia entera. Nosotros, creo que lo puse acá, no, perdón, discúlpenme. Bueno, nosotros tenemos un curso sobre esto,
pero en algún lado puse la referencia, no me acuerdo, en algún lado de la presentación. Pero nosotros, Animación Bíblica, tenemos en nuestro canal de YouTube, tenemos un curso que se llama Del Génesis a Jesús, donde explicamos bastante a fondo el tema este de la alianza y cómo la alianza es como algo que va atando los distintos libros de la Sagrada Escritura con una suerte de hilo de oro y, y explicamos qué es una alianza. Bueno, ahora un poquito voy a hablar de eso, pero esto es como la idea fundamental. Dios quiere establecer una alianza con los hombres. Y una cosa que nos va a interesar mucho para este curso es que lo que se puede apreciar en la Sagrada Escritura desde el principio hasta el fin es que, sobre todo los profetas y después hasta el Apocalipsis, una imagen privilegiada para describir la alianza es la imagen del matrimonio. En la antigua alianza, Israel, que va a recibir el nombre de, es como una mujer, la mujer tiene distintos nombres, Sión, es un nombre muy importante también para nuestro curso. Sión, el pueblo de Israel, es elegida, este es el misterio de la elección, Israel es elegido, pero la Biblia nos lo presenta con la imagen de la mujer para ser la esposa de Yahvé. Es decir, que la alianza tiene esta forma, recibe como imagen privilegiada la forma de un matrimonio. Vamos a ver que después, yo algunas cosas las digo y después las voy a explicar, ¿no? Por ahí me adelanto, vuelvo para atrás, pero en la nueva alianza, la iglesia es el nuevo pueblo de Israel, es el nuevo Israel que es consagrada, ¿no?, entre todos los pueblos para ser la esposa de Cristo. Entonces, así como está en el Antiguo Testamento el misterio de la elección de Israel, después en la nueva alianza, el nuevo Israel, también el misterio de la elección consagrada entre todos los pueblos para ser la esposa de Cristo, es la iglesia. Bueno, no se asusten si no, o sea, vamos a tratar de ir explicando todo, ¿no? De a poquito. Bueno, el principio fundamental de la Mariología es Cristo. Esto es lo que yo decía al principio de, del curso. No hay Mariología, no hay María sin Cristo y no hay Cristo sin María. No hay Mariología sin Cristología. Acuérdense de lo que dice esto que leíamos de la carta a los Gálatas, ¿no? En la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. O sea, no lo mandó en un plato volador. Se encarna, hay todo hay un proceso, podríamos decir así, para usar una palabra contemporánea, y hay un diálogo entre Dios y la mujer, hay consentimiento, hay un sí, y entonces Dios se encarna y entonces y nace, nacido de mujer, lo que dice la carta a los Gálatas. No hay Mariología sin Cristología. Bueno, estos son los postulados básicos. Antes, durante y después, yo les quería proponer, ¿no?, ya que estamos haciendo este curso, hacer propio para nuestro curso y después para la vida, para todo, el método, lo que los autores llaman el método de María, que es un método que deducimos del Evangelio según San Lucas, que en sus primeros capítulos nos cuenta la infancia de Jesús. Ahí tenemos la anunciación, tanto ¿se acuerdan de Jesús como de Juan el Bautista? Bueno, la visita entre María, la visitación entre María y su prima Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo, la famosa subida a Jerusalén donde Jesús se pierde. Bueno, y ahí tenemos esto de
el método de María. ¿En qué consiste? Tiene como 3 pasos, bueno, lo podemos dividir en más si quieren, pero bueno, fundamentalmente es esto, ¿no? Preguntar, conservar y meditar en el corazón. ¿De dónde sale esto? Bueno, sale de esta famosa frase de Lucas, que dice, mientras tanto María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Y después lo va a repetir Lucas. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Lo dice en 2:19 y después lo vuelve a repetir en 2:51. Repite 2 veces entonces que María guardaba estas cosas, ¿no? Y usa estos verbos, synterei, que el verbo tereo quiere decir vigilar, proteger, guardar, y entonces syn siempre es una, quiere decir junto con, junto. Entonces, syntereo quiere decir como guardar estrechamente, junto, conservar, recordar, bueno, tiene todas estas resonancias, ¿no? El verbo este. Y después el otro, ¿no? Conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Corazón, la palabra corazón ven es cardia, de acá viene el cardiólogo, cardiocirujano, bueno, ataque cardíaco, bueno, todo deriva de esta palabra griega, ¿no? Cardía, cardía. Bueno, y entonces, ¿cuál es el verbo este que usa, no? Symbalusa. Bueno, el verbo balo quiere decir arrojar, pero symbalo quiere decir como, de alguna forma, disputar, hacer frente, es como que esto de meditar quiere decir como oponer cosas. Vieron que cuando uno piensa, medita, como que sopesa, y esto será así o será, es como que los pone frente a frente, las distintas opciones, y bueno, es como que se unen, al final se unen, pero primero es como que se hacen frente las cosas. Bueno, todo este proceso, ¿no? Su madre conservaba estas cosas en su corazón, su madre las meditaba, nosotros la traducimos como meditar, pero es como o sea, no es simplemente hacer om, sino que hay como bueno, un proceso, ¿no? En el corazón de María. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Entonces, bueno, nosotros también, en la medida que avanzamos en la Sagrada Escritura, bueno, hay que conservar y también, bueno, sopesar las cosas, hacerlas disputar un poco, porque siempre hay como tensiones, y, eh, y bueno, y hacerles un lugar en nuestro corazón, ¿no? Así que bueno, eso para la vida y para todo. Bueno, nosotros para sobre todo el método que vamos a usar es lo que se llama la tipología. Y acá bueno, les traje una frase que dice así: la tipología ha sido definida como la ciencia de las similitudes entre los 2 testamentos. La misma descubre que las realidades del Antiguo Testamento, personas, lugares, cosas, son prefiguras, en griego se llaman tipos, en el Nuevo Testamento San Pablo usa esta palabra explícitamente así para decir esto, son figuras de cosas que van a venir, de aquellas personas, lugares, cosas del Nuevo Testamento, donde las figuras o tipos del Antiguo se llenan de sentido, se consuman, se cumplen en el Nuevo, precisamente en Cristo. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo para que se entienda, así como en el Antiguo Testamento, en el libro del Éxodo, por ejemplo, tenemos la celebración de la Pascua, donde la Pascua es un rito para que acompaña o que la liberación del pueblo que estaba cautivo en Egipto.
Es como que tienen que hacer ese rito para eh, ir hacia una vida nueva, el famoso éxodo, salir de Egipto, ir hacia la tierra prometida, con todo lo que esto implica, y es un rito que está, ¿vieron? Toma un cordero, macho, sin defecto, capítulo 12 del Éxodo. Bueno, así como, y Jesús es el nuevo Cordero Pascual, donde también a través de la celebración de la Pascua cristiana, también es un rito que prepara el paso hacia una liberación de que, bueno, del pecado y de la muerte, ¿no? Como dice nuestra fe. ¿eh? Acuérdense que precisamente en la Anunciación, que le dicen el ángel a María, le pondrás por nombre Jesús porque librará al pueblo de sus pecados. Bueno, entonces liberación del pecado y de la muerte. Bueno, entonces hay como por un lado es muy importante captar que los hechos del Antiguo Testamento son hechos verdaderamente ocurrieron, no es que una que es un cuentito la Pascua judía del Éxodo. No, verdaderamente ocurrió, pero, y tiene todo un sentido, ¿no? Y es parte de la historia importantísima, ¿no? De la historia del pueblo de Israel, pero al mismo tiempo se llena de sentido más profundo en el Nuevo. Así lo leemos nosotros los cristianos, ¿no? Entonces hay que acordarse siempre que hay como una suerte de dinámica que habla de promesa y cumplimiento. Es como que hay como en el Antiguo Testamento hay como una suerte de promesa y en el Nuevo se termina de cumplir. Cumplir en el sentido de llenarse de sentido. Bueno, esto es algo que todos tenemos que descubrir en la escritura. Fíjense que precisamente en la liturgia de los domingos está planteada con este método de la tipología. Hay una lectura del Antiguo Testamento que, que es un tipo que anticipa, que prefigura algún acontecimiento o ilumina el Nuevo Testamento. Y bueno, es como que mutuamente se iluminan en esta dinámica del promesa y cumplimiento. Fíjense esto que dice San Gregorio, San Gregorio Magno, estamos hablando del siglo VI, dice, hablando de la Sagrada Escritura, dice así, mediante un solo e idéntico lenguaje, a través de los relatos de sus textos, la Sagrada Escritura revela un misterio y habla de los acontecimientos del pasado de tal modo que por ellos mismos proclama los hechos futuros. O sea, habla de los acontecimientos del pasado y por estos acontecimientos proclama los hechos futuros. Y sin modificar el orden de su discurso en los mismos textos, sabe a la vez describir los hechos que tuvieron lugar y anunciar aquellos que están por venir. O sea, por un lado, describe lo que realmente sucedió, esto que hablábamos, el Éxodo, y al mismo tiempo anuncia algo que va a venir. Bueno, entonces, con estas notas vamos a intentar entender esto del trasfondo, lo que llamamos el trasfondo veterotestamentario de María. Bueno, vamos a hacer ahora 5 minutos de recreo. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces estábamos por empezar esta primera aproximación a este trasfondo veterotestamentario de María, que lo que es veterotestamentario, vetero, es antiguo, Antiguo Testamento. Lo que dice el Antiguo Testamento, cómo el Antiguo Testamento prepara a María. Entonces lo que vamos a ver ahora son cuáles son estas líneas que conducen a María. Y una muy importante es esto de la teología de la hija de Sión. La hija de Sión en tanto esposa
madre y virgen. Bueno, esperen. Primero quiero explicar esto, ¿no? Em, ¿Qué es esto de la hija de Sión? Muy a menudo, no, frecuentemente podemos decir así, en los libros poéticos o incluso en los libros proféticos, que están escritos en lenguaje poético. Ustedes saben que las profecías eh, son profundamente poéticas, ¿eh? Entonces, y por eso también son particularmente difíciles a veces de entender, porque usan todo el simbolismo de la poesía. Bueno, en estos libros poéticos o proféticos, eh, a veces una región se la conoce con su nombre propio, precedido del término hija. Hija de Babilonia, hija de Tiro, hija de Edom. Bueno, estos son lugares típicos del Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, hay como una suerte de personificación de la región, y con esta siempre femenina, ¿no? Con esta personificación femenina, que es figurativa, obviamente, se quiere dar, indicar o una región o sus habitantes. Y esto también se aplica, por ejemplo, a Jerusalén, o sea, a veces es una ciudad o una región. Eh, y muchas, o sea, Jerusalén y Sión son como sinónimos. A veces son como intercambiables. Entonces a veces tenemos hija de Jerusalén o hija de Sión. Eh, y como, acuérdense que en Jerusalén está el templo, el gran templo de Jerusalén, donde mora, donde habita Dios en medio de su pueblo. Esta expresión de hija de Sión pasa a designar a todo Israel. Es como que lentamente hay como una lenta compenetración entre los diversos títulos, y es como que hija de Sión se termina transformando como en la personificación de todo Israel. Vamos a después estudiar un poquito algunos textos, ¿no? Y también, bueno, aparece por primera vez en el profeta Miqueas, después lo vamos a ver, y después, sobre todo en los libros proféticos, es donde se usa cada vez más, y finalmente va a entrar en el Nuevo Testamento. eh, y, por ejemplo, en San Mateo y Juan, y en San Juan, cuando hablan de eh, la entrada de Jesús en Jerusalén, ¿se acuerdan que dice que habla de hija de Sión, ahí viene tu rey montado sobre un asno, y usan la expresión esta hija de Sión. Entra también en el Nuevo Testamento. Pero bueno, lo que vamos a hacer nosotros es relacionar varios de estos textos que presentan esta figura simbólica femenina, donde se descubre el símbolo de una Sión mesiánica, donde hay una figura femenina que, así como también hay un Mesías varón, que es cuyo el significado de Mesías es rey, ungido, bueno, tiene esta connotación. Bueno, también hay como una Sión mesiánica, que es una mujer, que es a su vez esposa, madre, que da a luz a los pueblos. Y entonces, a través de este concepto de hija de Sión, es que podemos comenzar a entender la visión bíblica sobre María. Entonces, en esto de la hija de Sión, ¿no? Están como preparados los aspectos principales del misterio de María. ¿Por qué? Porque el tema de la hija de Sión está intrínsecamente unido a la alianza. La alianza como idea fundamental, esto que hablábamos. De las cuales el matrimonio es como este símbolo, esta imagen privilegiada de la alianza. ¿Por qué es esto? Bueno, eh, ahora lo vamos a tratar de explicar. Bueno, yo se los voy a explicar
despacito. Ahora lo que quiero explicar es esto de Sión. Acá esta es la primera vez que aparece la palabra Sión. ¿De dónde viene Sión? Porque inclusive, bueno, con todo esto que está pasando con Israel, a veces se habla del sionismo también, ¿no? O sea, ¿qué es Sión? Según dicen los historiadores, Sión designaba una en la tierra, en Canaán, en la tierra prometida. Sión era una fortaleza que estaba anexada o al lado de la ciudad, parte de la ciudad de Jerusalén, que era dominada, digamos, por un pueblo que se llamaban los Jebuseos. Y David conquista Jerusalén y conquista Sión. ¿Y qué es lo que hace David? David convierte a Sión, a esta fortaleza, la va a llamar la ciudad de David. Y ahí va a poner a todo su ejército, es como el centro del poder davídico. Año 1000 estamos hablando, 1000 antes de Cristo. Fíjense lo que dice este texto. El rey, acá, bueno, acá yo les puse cómo se escribe Sión en hebreo. Sión se pronuncia. El rey avanzó con sus hombres sobre Jerusalén contra los jebuseos que habitaban en el país. Pero estos dijeron a David: tú no entrarás aquí, los ciegos y los inválidos bastarán para impedírtelo. Con esto querían decir: David nunca podrá entrar aquí. Esto está tomado, ven acá, del segundo libro de Samuel, capítulo 5, que relata las conquistas de David y sobre todo la conquista de Jerusalén, ¿no? Sin embargo, David conquistó la fortaleza de Sión. David, este gran militar que tiene, este gran líder del pueblo hebreo, es decir, fíjense, conquistó la fortaleza de Sión, es decir, dice la misma escritura, la ciudad de David. David le va a poner a Sión la ciudad de David. Aquel día él había dicho: el que quiera derrotar a los jebuseos, que se meta por el canal. El Sión quedaba como entre dos arroyos, dos grandes como, por un lado el torrente Cedrón, vieron que aparece en la última cena, cuando Jesús cruza el torrente Cedrón para dirigirse al Monte de los Olivos, y por el otro lado estaba también un arroyo, un río que se llamaba el Tiropeón. Entonces quedaba como entre estos dos lugares. En cuanto a los ciegos y a los inválidos, David siente aversión por ellos. Por eso se dice: el ciego y el lisiado no entrarán en la casa. David se instaló en la fortaleza y la llamó Ciudad de David. Luego construyó la ciudad alrededor, desde el terraplén hacia el interior. Así David se iba engrandeciendo cada vez más y el Señor, el Dios de los ejércitos, estaba con él. Entonces, David construye la ciudad de Jerusalén alrededor de Sión. Después ahí se va a construir más tarde el templo. Entonces, bueno, es como que Sión es este lugar que, por un lado, representa como el corazón del reino davídico, el poder de David y todo lo que esto representa, y a su vez, como luego se va a hacer el templo ahí, bueno, ¿entiende? Va adquiriendo todas estas connotaciones. Bueno, esto acá lo traigo a colación, a mí sí, me encanta esta foto, la uso siempre, para explicar cómo hay que entender la alianza. La alianza era una institución que usaban los pueblos del antiguo Próximo Oriente, que rodeaban a Israel, para relacionarse entre ellos. Había distintos tipos de formas de alianza, se llama entre iguales, entre vasallos, bueno. Entonces Dios se sirve de esta institución, de la institución de la alianza, que se expresa siempre, o sea que en realidad tiene su origen en las relaciones familiares, porque una alianza, vamos a ver que es la extensión de los lazos de parentesco entre quienes no son parientes a través de un juramento o de un rito, es la extensión del parentesco legal, porque no es el parentesco de sangre, sino legal, y Dios se sirve de esta
de esta institución tan común para expresar el vínculo que quiere tener con Israel. Y en el caso de Israel, y sobre todo en el Antiguo Testamento, esta alianza tiene forma matrimonial. Esto es fundamental entenderlo. Este es un texto tomado del profeta Ezequiel que está pensando, digamos, Dios, autor de la Sagrada Escritura, ¿no? Inspira al profeta a que diga esto. Está recordando la alianza en el Sinaí. El profeta Ezequiel más o menos es el 600 antes de Cristo, y estamos hablando de algo que ocurrió en el 1200 antes de Cristo. O sea, hay 600 años, más o menos, entre lo que dice Ezequiel y lo que ocurrió. ¿Y cómo lo lee el profeta Ezequiel? Fíjense, lo lee en términos matrimoniales. Esta alianza que Dios hace con su pueblo en el Sinaí es leída como un matrimonio. Yo pasé junto a ti, Israel, figura femenina, ¿ven? Era tu tiempo, el tiempo del amor, extendí sobre ti el borde de mi mano, cubrí tu desnudez, te hice un juramento, hice una alianza contigo. Te adorné con joyas, puse brazaletes en tus muñecas y un collar en tu cuello. Coloqué un anillo en tu nariz, pendientes en tus orejas y una espléndida diadema en tu cabeza. Estabas adornada de oro y de plata. Tu vestido era de lino fino, de seda y de tela bordada. Bueno, entonces ven, Israel está aquí como dibujada con las características de una hermosísima mujer, una muchacha que va a casarse. Era el tiempo del amor. Extendí sobre ti el borde de mi manto, ahí dice mi mano, pero es mi manto. Extender el manto es como decir, me quiero casar contigo. Te hice un juramento, hice una alianza contigo, y tú fuiste mía. ¿Ven? Que es el lenguaje del amor. Entonces, la relación entre Dios e Israel se expresa interpersonalmente en la fidelidad de la alianza matrimonial. La figura de la mujer hace que la alianza entre Dios e Israel pueda comprenderse. Esto es muy, muy importante. La figura de la mujer hace que esta alianza sea comprensible. Porque, ¿qué características tiene, sobre todo? Es una alianza de amor, es una alianza interpersonal, y a su vez requiere fidelidad de las dos, bueno, por supuesto de parte de Dios, pero sobre todo por parte de Israel. Por eso tantas veces, cuando Israel se vaya atrás de otros dioses, se va a hablar de que Israel comete adulterio con otros dioses. Fornicación es una palabra muy, muy fuerte que usa la Biblia. Israel como esta esposa infiel que se va atrás de otros dioses. Y al mismo tiempo, Dios como un Dios celoso. Celoso, los celos son propios de las relaciones humanas, de las relaciones humanas entre el varón y la mujer. Entonces, Dios tiene celo por Israel. Bueno, acá acá estaba lo del curso, ¿ven? El curso que es una alianza, nosotros lo tenemos explicado en este curso del Génesis a Jesús, pero bueno, es la extensión de los lazos de parentesco mediante un juramento o un rito. Los ejemplos son la adopción y el matrimonio. Ven que por dos casos donde el parentesco es legal, no es de sangre, se extiende a otros a través de un rito, de un juramento. Bueno, en nuestro caso ya hay como leyes o cosas que facilitan que esto se lleve a cabo, digamos, ¿no? Pero bastaba en la antigüedad con decir, esta es mi mujer o este es mi hijo, hacer un juramento ante alguien, o sea, cuando se hace un juramento se pone a Dios por testigo y, bueno, ya la persona estaba, era mi pariente, digamos así, ¿no? Pero bueno, esto yo los invito a que, si no saben lo que es una alianza, que lo estudien de ahí. Bueno, entonces, ahora vamos a ver, ¿no? Fíjense cómo expresan los profetas
el tema este de Sión como esposa de Yahvé. Por amor a Sión no me callaré, dice el profeta Isaías en el capítulo 62. Por amor a Jerusalén no descansaré. Ven que Sión y Jerusalén son intercambiables, son sinónimos. Esto es parte de lo que se llama el paralelismo, ¿no? Que es una técnica muy utilizada en la Biblia. Se dice una cosa y luego se la vuelve a decir con otras palabras, ¿no? Por amor a Sión no me callaré, por amor a Jerusalén no descansaré, hasta que irrumpa su justicia como una luz radiante y su salvación como una antorcha encendida. Las naciones contemplarán su justicia y todos los reyes verán tu gloria, y tú serás llamada con un nombre nuevo puesto por la boca del Señor. Serás una espléndida corona en la mano del Señor, una diadema real en las palmas de tu Dios. No te dirán más abandonada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada. ¿Ven que el lenguaje es el lenguaje matrimonial? Acá está recordando la alianza. Y fíjense que habla de Sión y Jerusalén como esta esposa de Yahvé. Porque el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Y como la esposa es la alegría de su esposo, así serás tú la alegría de tu Dios. ¿Cuál es el contexto de acá? Israel que ha ido al exilio en Babilonia, y bueno, comienza a regresar y habla de que ya no será más abandonada, que alguien la va a llamar mi deleite, desposada. El Señor la vuelve a conquistar, el Señor pone en ti su deleite y tu tierra tendrá un esposo. Como un joven se casa con una virgen, así te desposará el que te reconstruye. Entonces, esto que les digo, la imagen de la ciudad, como la esposa de Israel, perdón, como la esposa de Yahvé, es algo que es muy frecuente en el Antiguo Testamento. Es un símbolo colectivo que reúne a todo el pueblo. Israel entero es la hija de Sión. Jerusalén también es Sión. Y el lamento de Dios siempre es por la infidelidad de Israel, de esta hija de Sión. Esto es lo que hace el Señor hasta hoy. El Señor hace oír al extremo de la tierra. Digan a la hija de Sión, ahí llega tu Salvador. El premio de su victoria lo acompaña y su recompensa lo precede. A ellos los llamará pueblo santo, redimidos por el Señor. Y a ti te llamarán buscada ciudad no abandonada. Bueno, acá vamos a ver algunos textos donde se habla de esto de la hija de Sión. Ahora aplicamos Sión, ahora vamos a hablar de esto de la hija de Sión. Y una cosa que acompaña, ¿no?, muchísimas veces el tema este de la hija de Sión es la alegría. Alégrate, alégrate. Aquel día ya no tendrás, esto está tomado del profeta Sofonías, aquel día ya no tendrás que avergonzarte de las malas acciones con las que me has ofendido. ¿Cuáles son esas malas acciones? La infidelidad de Israel, que se fue con otros dioses. Porque yo apartaré a esos jactanciosos prepotentes que están en medio de ti, y ya no volverás a engreírte sobre mi santa montaña. Yo dejaré en medio de ti a un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. El resto de Israel, esta forma de entenderlo, el resto de Israel, ¿no?, es una frase, es un concepto teológico que habla de un pueblo humilde, pobre, ¿ven? A un pueblo pobre y humilde, como dice en el texto de arriba, es como los que siguen confiando en el Señor, los que siguen esperando, los que tienen esperanza en el Señor. Bueno, este resto pobre y humilde, el resto de Israel, no cometerá injusticias ni hablará falsamente y no se encontrarán en su boca palabras engañosas. Ellos pasarán y descansarán sin que nadie los perturbe. Grita de alegría, hija de Sión. Aclama, Israel, alégrate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. ¿Ven cómo todos los términos son intercambiables? Hija de Sión, Israel, hija de Jerusalén.
El Señor ha retirado las sentencias que pesaban sobre ti y ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor está en medio de ti. Ya no temerás ningún mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión, que no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti. Te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría. Bueno, ven que aquí, ¿no? El tema recurrente es la alegría. ¿Eh? Y después, otra cosa que también es muy frecuente en esto de la teología de la hija de Sión, ¿por qué Sión o la hija de Sión tiene que estar alegre? Porque el Señor está en medio de ti. El Señor tu Dios está en medio de ti. Es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría, te renueva con su amor. Bueno, entonces, ven, aquí nosotros después vamos, cuando veamos los textos de la Anunciación, el Evangelio, sobre todo el Evangelio según San Lucas, vamos a ver resonar esto de la hija de Sión en la inmensa alegría a la que está llamada María. Alégrate, María. Después lo vamos a ver. Otro del profeta Zacarías. Grita de júbilo y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a hablar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán un pueblo para Él y habitarán en medio de ti. Así sabrás que me ha enviado a ti el Señor de los ejércitos. El Señor tendrá a Judá como herencia, como su parte en la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que callen todos los hombres delante del Señor, porque Él surge de su santa morada. ¿Mm? El Señor surge de su santa morada, que está en medio de ti, hija de Sión. Bueno, ¿eh? Esto es lo que, esto lo tenemos que, como el método de María, guardar en nuestro corazón, hacerlo resonar. El Señor está en medio de ti, alégrate. Espero que, bueno. Alégrate mucho, hija de Sión. Grita de júbilo, hija de Jerusalén. Esto está tomado también del profeta Zacarías. Mira que tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno, sobre la cría de un asna. Esto ¿se acuerdan que les dije que esto, bueno, y ustedes seguramente se lo acuerdan, que tanto Mateo como Juan usan este texto para hablar de Jesús cuando entra en Jerusalén, la entrada mesiánica, así ¿se acuerdan? Todos con palmas, aclamando a Jesús como Mesías, y tanto Mateo como Juan usan esto, ¿no? Alégrate mucho, hija de Sión, grita de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene hacia ti, él es justo y victorioso, es humilde y está montado sobre un asno. Bueno, esta es la Bat es hija, Bat Sión, hija de Sión. Finalmente, entre muchas otras cosas, ¿no? Podemos hablar del misterio de amor entre Dios e Israel que resplandece en el Cantar de los Cantares. El Cantar de los Cantares se piensa, digamos así, que es un canto, bueno, está formado por distintos cánticos, ¿no? Que hablaban de amor humano. Pero ¿por qué están en la Biblia? Precisamente por el tema por esta conexión entre la alianza, el amor de Dios y la figura femenina, como el pueblo de Israel, esta hija de Sión, Jerusalén, bueno, todo esto que queramos decir. Entonces, es como revela el amor de Dios también por Israel. Es como simbólicamente este amor. Estos son simplemente algunos textos, ¿no? Qué hermosa eres, amada mía, qué hermosa eres, tus ojos son palomas, dice el amado. Como un lirio entre los cardos es mi amada entre los jóvenes. O sea, el amado solamente tiene palabras para
cantar la belleza y el amor que él siente por su amada. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado. Esto hace eco con la fórmula de la alianza. La fórmula de la alianza es, en la Biblia, cuando se quiere recordar la alianza entre Dios e Israel, Dios, ¿qué le dice? Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Porque en una alianza que se establecen estas relaciones, siempre el tema es, yo soy tuyo y vos sos mío. Lo que se intercambian son personas. Mi amado es para mí y yo soy para mi amado, dice la amada. Bueno, entonces, este misterio de amor entre Dios e Israel resplandece en el Cantar de los Cantares. A su vez, también unido al tema de la esposa, está el tema de la madre, Jerusalén como madre. Fíjense este texto de Isaías. Una voz retumba desde la ciudad, una voz sale desde el templo. Es la voz del Señor que retribuye a sus enemigos. Fíjense las imágenes que usa. Antes de las contracciones, ella dio a luz. Antes de que le llegaran los dolores, dio a luz a un hijo varón. ¿Quién oyó jamás algo semejante? ¿Quién ha visto una cosa igual? ¿Se da a luz a un país en un solo día? ¿Se hace nacer una nación de una sola vez? Pero Sión apenas sintió los dolores, ha dado a luz a sus hijos. Fíjense, Jerusalén, Sión es madre, da a luz a sus hijos. ¿Acaso yo abriré la matriz y no haré dar a luz? Dice el Señor. ¿Acaso la voy a cerrar yo que hago nacer? Dice tu Dios. Alégrense con Jerusalén y regocíjense a causa de ella todos los que la aman. Compartan su mismo gozo los que estaban de duelo. Por ella, para ser amamantados y saciarse en sus pechos consoladores, para gustar las delicias de sus senos gloriosos. Porque así habla el Señor. Yo haré correr hacia ella la prosperidad como un río y la riqueza de las naciones como un torrente que se desborda. Sus niños de pecho serán llevados en brazos y acariciados sobre las rodillas. Como un hombre es consolado por su madre, así yo los consolaré a ustedes y ustedes serán consolados en Jerusalén. Entonces, la imagen de la ciudad como madre. Jerusalén como madre de un pueblo. Yo la voy a hacer dar a luz, dice Dios. Todas las imágenes son imágenes de la maternidad. Dar a luz, contracciones, le abriré la matriz, amamantar. Bueno, fíjense el Salmo 87, que la Biblia de Jerusalén le pone un título muy feliz que es Sión, madre de pueblos. Esta es la ciudad que fundó el Señor sobre las santas montañas. Él ama las puertas de Sión más que todas las moradas de Jacob. Cosas admirables se dicen de ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre aquellos que me conocen. Filisteos, tirios y etíopes han nacido en ella. Así se hablará de Sión. Este y también aquel han nacido en ella, y el Altísimo en persona la ha fundado. Al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: Este ha nacido en ella. Y todos cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes de vida están en ti. Entonces, fíjense, el título de madre no es un título muy frecuente en el Antiguo Testamento, pero en Sión, en esto de esta figura de femenina, en cambio, aparece muchas veces la idea, en esta idea del pueblo, ¿no? De Sión, de la hija de Sión, bajo diferentes formas aparece esta idea de la maternidad. Por eso, Sión, madre de pueblos, es un título, no es parte de la escritura, es un título que le pone la Biblia de Jerusalén, pero fíjense que toda la imagen es, al registrar a los pueblos, el Señor escribirá: Este ha nacido en ella. Es la idea de que Jerusalén da a luz. Y fíjense esta frase, ¿no? Todas mis fuentes de vida están en ti. Bueno, son palabras muy, 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 muy bellas. La idea del parto, la hija de Sión, mire, retuércete y sufre, hija de Sión, como una parturienta, porque ahora vas a salir de la ciudad y habitarás al descampado.
Tú llegarás hasta Babilonia y allí serás liberada. Acá está hablando de que Jerusalén y sus habitantes van a ir al exilio, y lo habla como un parto. Ahora se han reunido contra ti numerosas naciones que dicen que sea profanada para que nuestros ojos se regocijen a la vista de Sión. Pero ellos no conocen los planes del Señor ni comprenden su designio. Él los ha reunido como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión. Yo haré de hierro tu cuerno y tus pezuñas de bronce. Triturarás a pueblos numerosos. Consagrarás al Señor tu botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Bueno, entonces la hija de Sión va a sufrir, pero luego será liberada. Bueno, entonces, ahora ya estamos llegando a esto de la idea de María como hija de Sión, ¿no? Entonces, al llegar el tiempo de la nueva alianza, es una mujer, ¿no? Perdón, discúlpeme. Es una mujer la que va a representar entre todas las criaturas, entre todos los seres creados, es una mujer la que va a representar al Israel de Dios. Eh, es como esta humanidad, podemos pensar en Israel como una suerte de humanidad pre-rescatada, que Dios viene como preparando, que Dios ha desposado, porque hemos visto estos textos donde Dios habla de Israel como su esposa, la hija de Sión. ¿Y para qué Dios la desposa? Para elevarla a su propia vida. Esto es lo que se ve finalmente en el Apocalipsis, que Dios va preparando a su esposa para finalmente desposarla, porque en realidad en el Antiguo Testamento son como eh, casi como una suerte de preparación para el matrimonio. Y entonces Dios la ha desposado para divinizar a este pueblo, para elevarlo a su vida, a su propia vida divina. Entonces, María se hace así, María que es verdaderamente la hija de Sión, se personifica al pueblo, eh, es como es verdaderamente la hija de Sión. ¿Entienden? Todo lo anterior es como esta preparación que lleva a entender a María como la verdadera hija de Sión, ¿no? Que va a dar a luz a un nuevo pueblo, que es la iglesia. Por eso se ha llamado, a María se la llama la primera iglesia, o la madre de la iglesia, Mater Ecclesia. Bueno, tiene todos estos títulos, ¿no? Es como esta personificación como que esta personificación abstracta de Israel es actualizada en la persona de María, que recoge todas estas promesas mesiánicas que se venían, pero, estas promesas que Dios le hace a la hija de Sión y a Israel, y, eh, y las lleva a su cumplimiento en la plenitud de los tiempos. Y entonces el Señor habitará en medio de ti. La residencia del Señor se va a verificar en el misterio de la virginidad y de la concepción virginal. Entonces, ven, acá, en la persona de María terminan de estar, digamos, se terminan de tejer esto de, bueno, María como la hija de Sión, ¿no? En ella se junta el tema este de la esposa, de la madre y finalmente de la virgen, de la virginidad. Fíjense cómo, con esto voy a terminar hoy, cómo lo lee eh, el, la constitución dogmática Lumen Gentium del Concilio Vaticano II, ¿no? Que habla en su número 50 va a hablar de el rol de María en la historia de salvación. Dice así, esto está tomado directamente del Lumen Gentium. Los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento y la tradición venerable
manifiestan de un modo cada vez más claro la función de la Madre del Salvador en la economía de salvación y vienen como a ponerla delante de los ojos. En efecto, los libros del Antiguo Testamento narran la historia de la salvación en la que paso a paso se prepara la venida de Cristo al mundo. Estos primeros documentos, tal como se leen en la Iglesia y tal como se interpretan a la luz de una revelación ulterior y plena, evidencian poco a poco de una forma cada vez más clara la figura de la mujer madre del Redentor. Bajo esta luz aparece ya proféticamente bosquejada en la promesa de victoria sobre la serpiente hecha a los primeros padres caídos en pecado. Esto lo vamos a ver la vez que viene, cuando hablemos de Eva, y después María, la nueva Eva. Asimismo, ella es la virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel, según el libro de Isaías, el capítulo 7, que es el libro del Emmanuel, el Dios con nosotros. Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor. ¿Se acuerdan que lo vimos eso? ¿Se acuerdan que vimos esos textos que hablan de los humildes y pobres del Señor, que son el resto de Israel? ¿Ven? Este texto de Lumen Gentium lo que hace es recoger, condensar lo que dice la Escritura, hacer como una suerte de resumen, pero está como llena de ecos de la Biblia, de la Escritura. Bueno, en esto de la figura de la mujer, de la Madre del Redentor, esto lo vamos a ver más la vez que viene. Asimismo, ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo que se llamará Emmanuel. Ella sobresale entre los humildes y pobres del Señor, los Anawim, el resto de Israel, que confiadamente esperan y reciben de él la salvación. Finalmente, en ella misma, hija excelsa de Sión, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía. Ahora ustedes ya pueden leer esto e ir identificando textos. Se cumple la plenitud de los tiempos. ¿Qué eco hay acá atrás? Pablo, carta a los Gálatas, Gálatas 4:4. En la plenitud de los tiempos envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bueno, sigue. Bueno, al tomar de ella la naturaleza humana, perdón, tras la prolongada espera de la promesa, se cumple la plenitud de los tiempos y se instaura la nueva economía al tomar de ella la naturaleza humana, el Hijo de Dios, a fin de librar al hombre del pecado mediante los misterios de esa humanidad. Bueno, para invitarlos a volver, en la próxima clase vamos a ver otras líneas del Antiguo Testamento que conducen a María, ¿no? Que son Eva, como la mujer, las madres del Antiguo Testamento, las madres, evidentemente hay muchas madres, ¿no? Pero bueno, la Escritura nos señala algunas madres especialmente y algunas mujeres fuertes, y María es como que va, así como hay como dijimos, como una línea masculina, hay una línea femenina, que es la que vamos a explorar la próxima clase. Bueno, con esto estamos en horario, así que voy a dejar de compartir y si Dios quiere nos vemos el jueves que viene a la misma hora. Bueno, los esperamos a todos. Muchísimas gracias por estar acá.